a David y Milagri. Lo enviamos nosotros, pero en colaboración, o más bien el Espíritu Santo en colaboración con nosotros. Te voy a dar las bases de lo que es enviar desde una iglesia local un ministerio, las bases bíblicas, las coordenadas bíblicas, el fundamento escritural para hacer lo que vamos a hacer aquí en esta mañana. Hechos capítulo 13, del 1 al 4, dice lo siguiente. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Sabemos que hay 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. En esta ocasión, en esta iglesia, que se sepa, según Hechos 13:1, habían profetas. Hay quien no cree en el ministerio profético neotestamentario, pero hay un montón de profetas en el Nuevo Testamento que no tienen nada que ver con los profetas del Antiguo. Aquí mismo dice que había en Antioquía profetas y maestros. Y dice los nombres de estos 5 ministerios que estaban funcionando en la iglesia de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria es la primera iglesia netamente gentil del Nuevo Testamento. Era la primera iglesia madre formada por gente no de la etnia judía. Sabemos que la iglesia nació dentro de la etnia judía. En la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia madre de todos los tiempos, solamente había judíos étnicos, judíos genéticos que se habían convertido al cristianismo, o judíos prosélitos. ¿Qué son los judíos prosélitos? Eran los judíos que se habían judaizado siendo gentiles, pero habían abrazado la fe judía antes de conocer el cristianismo. Y luego habían conocido al Mesías prometido y se habían hecho cristianos. Pero eran judíos genéticos o judíos prosélitos, gente que se habían convertido al judaísmo. Pero no había ningún gentil. Hasta Hechos capítulo 10 no aparece el primer converso gentil, Cornelio, el centurión romano. Y más tarde, a causa de la persecución de Esteban y demás, nace en Antioquía de Siria la primera iglesia no judía, primera iglesia gentil de la historia de la humanidad. Y a esa iglesia estaban reunidos lo que más tarde el teólogo Pablo, el hombre que Dios le dio las coordenadas de la teología del Nuevo Testamento, lo que Pablo llama presbiterio, que es el conjunto de ministerios que funcionan en una iglesia local. Como en todas las iglesias locales existe un grupo de trabajo que se llama presbiterio. El presbítero, las manos del presbiterio, la gente que gobiernan en el Señor la iglesia local. Y había 5 ministerios. Por este orden: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y lo nombra el quinto, primero Bernabé y quinto Saulo de Tarso. Mira lo que pasa en esa iglesia cuando ellos, verso 2, están ministrando al Señor, están adorando al Señor porque estaban en ayuno y en oración, buscando intensamente al Señor. Dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, habló el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que yo los he llamado. Una cosa es cuando usted recibe el llamado y otra cosa es cuando llega el tiempo perfecto de Dios, donde usted, el Espíritu Santo, habla a sus padres, a sus líderes, a usted en su espíritu, en la iglesia a la cual pertenece, y ahí reciben la orden del Espíritu Santo, que es el momento de apartarlo, de consagrarlo para que hagan aquello a lo cual han sido llamados. O sea, Dios te llama desde antes de la fundación del mundo. Número 2, te llama desde el vientre de tu madre. Y número 3, te llama para un trabajo específico cuando te convierte.
Pero eso es en un momento, y pasan años cuando tú eres procesado, y cuando llega el momento exacto de Dios, donde tú tienes que ser consagrado y enviado, ungido, consagrado y enviado para hacer eso, a lo cual tú has sido llamado. Es muy importante, porque cuanto más años pasan en el Señor, más yo me doy cuenta la necesidad tan grande que es estar siempre buscando la agenda perfecta del Espíritu Santo. Mira lo que dice, esta es la versión Reina Valera del 60, pero mira lo que dice la versión, la Septuaginta, que es la de los 70, que es la primera versión de la Biblia no judía, la primera versión que no está escrita en hebreo, sino en el griego. De ahí, de esa versión de los 70, nacen casi todas las versiones no judías, ¿vale? Y mirad lo que dice Hechos capítulo 13 en esa versión de los 70, porque allí hay un dato que yo lo he buscado en el griego también. Tengo el Nuevo Testamento interlineal en griego y aparece en el griego. Tanto en el hebreo como en el griego aparece algo que no aparece en la Reina Valera. Dice así. ¿Te ves desde ahí bien? Sí. Y había en Antioquía, en la existente iglesia, profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, Herodes, el tetrarca, etcétera, etcétera. Ministrando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separad ya para mí a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Separad, apartadme ya. Ya. Porque debemos ser sensibles a los momentos de Dios. Y hay un peligro muy fuerte en adelantarse al tiempo de Dios o apartarse al tiempo de Dios. Es la sincronización perfecta. Porque ahí hace 14 años, hay que estudiar bien la Biblia para saber estos datos, ahí han pasado 14 años desde la conversión de Pablo. La Biblia se lee y parece que han pasado 2 días. No, ya hacía 14 años. Y en estos 14 años, Pablo tuvo que ser procesado. Y por eso es que hay un tiempo entre el llamado, porque el llamado aparece, desde que tú te conviertes ya tienes el llamado, y ya Dios sabe a qué Él te ha llamado. Pero ahora tú tienes que ser procesado. Si nos adelantamos al tiempo de Dios, es posible que somos enviados y no estamos bien preparados para la agenda que Dios tiene para ti. Entonces ahí aparece en el hebreo, en la de los 70, y en el griego, apartadme ya. Es el momento exacto donde el Espíritu dijo, ahora. Por eso te digo algo, hago un paréntesis. Si tú notas que estás haciendo llamado a predicar o a trabajar en la danza, en la alabanza, a nivel local, a nivel provincial, Dios lo sabe, y tú lo notas en tu espíritu, tranquilo, respeta la agenda, el momento de Dios. Dios va a saber. Yo fui apartado para el ministerio 18 años después de mi conversión. Yo predicaba en mi iglesia, yo tenía influencia espiritual en mi iglesia, yo ayudaba a los pastores, a mí me levantaron y he estado en casi todos los cargos locales de una iglesia, y muchos salieron al ministerio antes que yo. Pero yo sabía en mi espíritu que yo un día saldría, pero todavía no. Es muy importante que usted entienda el ya. Ahora, por eso es que dice en esos textos originales, apartadme ya. Y nosotros hemos entendido, junto con ellos, que ahora es el momento para que ellos operen en la unción, en el ministerio, en el llamado que ellos tienen dentro del mundo cristiano, y hacerlo desde la iglesia, ministerio, el tabernáculo. Entendemos que es el momento para Milagre y para David, para que ejerzan el llamado que ellos tienen, porque juntamente con el llamado van los dones y van la gracia. Entendemos que ahora no quiere decir que todo lo que han hecho de aquí para atrás en otras iglesias no era de Dios, no, formaba parte del proceso. Sin proceso nadie puede ser usado fructíferamente. Todos tenemos que ser procesados. Y hoy hemos entendido que es el momento donde tenemos que ungir a los hermanos y enviarlos al puerto de Santa María. Pásame otra vez la Reina Valera y vamos en el versículo 3, dice: entonces, habiendo ayunado,
y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Verso 4. Ellos entonces, fíjense en esto, ¿vale? Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron y ya empezaron ahí a los pueblos. Pero fíjense en esta revelación que hay, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Esa palabra enviados en griego es apóstoli, que significa enviar o enviados. Esa es la unción apostólica. Son gente que han sido enviados a diferentes pueblos para levantar iglesias. Eso es una unción apostólica. Y fíjense que en Hechos 14:14, en Hechos, ponme Hechos 14:14. Bueno, vamos a leer, vamos a ver, ahí está. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, eso ya es cuando ya están en Antioquía, en Tesalónica, ya están en su primer o segundo viaje misionero, entonces son reconocidos, resulta que tenían un ministerio apostólico, tanto Pablo como Bernabé y Pablo. Ninguno de los dos pertenecían a los 12 apóstoles, que estos son especiales, como ellos no hay ninguno, ni puede haber ninguno, los apóstoles del Cordero. Mira, la Biblia dice que hay gente que no conocen este versículo, pero ¿saben ustedes que la Biblia dice que Jesús era el apóstol del Padre? ¿Qué significa esto? Que el Padre envió a Jesús, es el apóstol del Padre. Los 12 apóstoles son los apóstoles del Cordero. Y luego hay otros apóstoles, Pablo, Bernabé, Silvano, Timoteo, con versículos bíblicos, donde son los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Que a estos los envía el Espíritu Santo. Pásame otra vez a Hechos 13, versículo 3. Dice que ellos, entonces viendo les impusieron las manos y los despidieron. Y el 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, hicieron la obra y formaron iglesia y levantaron pastores. Nunca hay 12 apóstoles que son los apóstoles del Cordero. Los otros son función apostólica para levantar iglesias y establecer ministerio en las ciudades. Eso es lo que enseña la palabra de Dios frente a esto. Por eso es que en esta mañana vamos a ungir como pastores a David y a Milagri para enviarlo al puerto de Santa María. Y me gustaría entonces hablar un poquito sobre el descanso ministerial. Vamos a la enseñanza de hoy sobre el descanso ministerial. Hechos, capítulo 11, versículo 20, Mateo, capítulo 11, 28 y 29. Gracias, Padre. Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29. Lo está buscando ahí Matías, ahí está. Este es un texto que conocemos todos, ahí lo tenemos también en la palabra, ahí en la pared pintado, y esto todo el mundo predica de estos versículos, incluso hacen de él como unos versículos evangelísticos. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero si usted estudia bien el contexto de ese texto y junta la misma historia en Mateo, Marco y Lucas, los 3 evangelios hipnóticos, entenderá que esto lo hace Jesús cuando los 70 que él envía vienen de regreso, de hacer el ministerio al cual el Señor lo había llamado y lo había mandado. Y ellos regresan con buenas noticias y regresan también con noticias de que algunas aldeas, algunos pueblos lo habían rechazado. Y entonces se reúne con ellos y es a ellos, aunque se puede extender a nivel general para toda la iglesia, pero Jesús les habla a ellos, a los ministerios que él había mandado. Y les dice: venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados. Es un versículo que vale para todo el mundo, no estoy en contra de esto, para evangelizar incluso, pero realmente Jesús le está hablando a los ministerios que habían vuelto de hacer la obra que Él les había mandado. Por lo tanto, es muy aplicable, perfectamente aplicable a los ministerios para que hallen el descanso ministerial. Y yo lo entiendo perfectamente porque si uno no tiene las claves para descansar en el ministerio, termina colapsando. Dice Pablo en Hebreos 12, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que hay unas claves que el Señor nos da en su palabra para que nuestro ánimo de la gente que estamos trabajando para Él no se canse hasta desmayar. Quiere decir que puede haber un desmayo ministerial. ¿Qué es un desmayo ministerial? Es cuando uno tira la toalla. Y sucede, a veces hay gente que por las circunstancias tiran la toalla ministerial y se van del ministerio fuera de la voluntad de Dios y fuera del tiempo de Dios, porque es tiempo que te diga que sigas trabajando. ¿Por qué sucede esto? Porque no se ha entendido bien las claves para trabajar para el Señor descansando, evitando el desmayo. Y es su responsabilidad y mi responsabilidad aplicar esas claves. ¿Dónde está esas claves? Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, que yo soy, dice Jesús, manso y humilde de corazón. ¿Y qué sucederá entonces? Hallaréis descanso para vuestras almas. El alma del ministerio, el alma del pastor, el alma del hombre y la mujer que trabajan para Dios, necesita hallar continuamente el descanso para su alma, para poder seguir trabajando. Noten que dice que si hacéis esto y esto y esto, hallaréis. Lo que está hablando ahí es de que hay un descanso ministerial que está a tu servicio, pero tú tienes que hacer lo que te está diciendo el Señor para hallarlo, con el fin de que no desmayes en el ministerio. Y hay inmensidad de cosas por las cuales podemos desmayar en el ministerio. Te lo estoy diciendo después de 30 años de pegarle duro aquí en Jaén y de cerrar alguna iglesia. Esto es una experiencia que yo he vivido. Sin embargo, el Señor nos da las claves y se las da a esos 70 que volvieron. Pero es aplicable para cualquier obrero o obrera que quiera trabajar para el Señor, y aún los que no tienen ministerio a nivel de los 5, pero quieren trabajar para el Señor. Aún a esos también. ¿Cuáles son las claves? Yo le he puesto como una mesa que tiene 4 patas. Para que ustedes lo vean. Quiero hacer esta ilustración, ¿vale? El descanso ministerial es una mesa que se afirma sobre 4 patas. Número 1, venid a mí. Todo esto está en Mateo 11, 28. Venid a mí. Número 2, llevad mi yugo. Número 3, aprended de mí la mansedumbre. Y número 4, aprended de mí la humildad. Son las 4 cosas para que la consecuencia venga. ¿Cuál es la consecuencia? Y hallaréis. Inmediatamente hallamos descanso y reposo para poder seguir trabajando. Cuando entendemos de estas 4 patas, número 1, la primera y principal, venid a mí. La segunda, llevad mi yugo. La tercera, aprender a ser manso como yo. Y la cuarta, aprender la humildad. Si haces estas 4 cosas, andarás en reposo ministerial y tendrás fuerza y vigor como las del búfalo, y podrá aguantar 30, 40, 50 o 70 años en el ministerio. Si descuida una de estas 4 cosas, comenzará a haber un colapso en tu estado de ánimo. Número 1, venid a mí. Esa es la principal cosa que un hombre o una mujer de Dios tiene que procurar nunca, jamás descuidar. Tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Venid a mí, está viniendo continuamente al Señor.
Tu relación número uno, tu trabajo número uno no es la iglesia. Tu trabajo número uno no es predicar. Tu trabajo número uno no es ayudarle a la gente. Todo esto es tu trabajo número dos. Tu trabajo número uno es la comunión íntima con Dios. Venid a mí, venid a mí. Había una necesidad urgente en Egipto porque había 400.000 hombres, sin contar la mujer y los niños, que estaban siendo subyugados y necesitaban el libertador que Dios había procesado a Moisés. Moisés recibió toda la unción, los dones y la gracia para ir y libertar al pueblo. Pero cuando llega el momento, cuando llega el ya de Moisés, que él tiene 80 años, todo ministerio necesita un ya. No te adelantes. No te atrases. Es difícil, pero no es imposible dar con la agenda perfecta de Dios. Y cuando llegó el momento de Moisés, el ya de Moisés, allá en el desierto, con aquel árbol, aquel arbusto que ardía pero no se consumía, Dios le dice unas palabras a ese anciano de 80 años, que ya hasta se había casi olvidado de su llamado. Y Dios le dijo: bien he oído el clamor de mi pueblo y lo que le están haciendo los egipcios. Y no le dice ve, sino le dice: ven, te enviaré. Hay gente que quieren ir sin venir al Señor. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es unos principios para que él no lo olvide en todo su ministerio. Le quedaba, aunque él era viejo, pensaba que le quedaba 2 días, le quedaba 40 años de ministerio. Y él le dijo: ven, te enviaré. Porque separado de mí, diría Jesús siglos después, nada podéis hacer. Número 1, David, Milagri y a todas las personas que quieran trabajar para el Señor, no olvides nunca, no descuides tu comunión con Él. Eso es más importante que todo. A veces el diablo nos hace poner nuestra mirada en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo, en el discipulado, en la organización, en el envío. Y ese es el número 2. Ese es el mandamiento ministerial 2. El primero es una relación íntima, perfecta, porque de ahí mana todo. Si eso se para, se cae todo. Y el diablo es experto. Ahí viene el principio del colapso. Cuando tú tengo que trabajar, tengo que hacer esto. No, tú lo que tienes que buscar al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén empezó a crecer tanto, había ya trabajo para los 12 apóstoles, que eran los que ministraban allí en la iglesia, porque ya llegaron 20, 30.000 personas, una iglesia gigantesca, una macro iglesia, y ellos empezaron a descuidar un poquito la búsqueda. Y todos los problemas los llevaban ellos. De hecho, había gente que ciertas viudas se quejaban de otras viudas porque le atendían mejor a otras viudas, el alimento no se repartía bien, hubo una murmuración, un problema en la iglesia, como en todas las iglesias del mundo, y ellos querían hacerlo todo bien, y hasta que el Espíritu le habló, le dijo: no. Buscad 7 diáconos, porque vosotros tenéis que encargaros, dicen ellos después, a toda la multitud. Vamos a buscar 7 que se encarguen de este trabajo, para que nosotros nos ocupemos en la oración, número 1, y número 2, en la predicación de la palabra. Porque si nosotros no buscamos a Dios, o sea, necesitaban 6, 7, 8, 9 horas diarias para buscar a Dios. En los 3 años del ministerio de Jesús, aquello fue impresionante lo que él vivió como ministerio. Sin embargo, él jamás descuidó la comunión con su Padre. Y si no había tiempo, ¿sabe qué hacía? Ministraba durante el día y buscaba a Dios, su Padre, durante la noche. Jesús, si tú lees bien su biografía en los evangelios, oraba 7, 8, 9 o 10 horas diarias. Por eso sucedía lo que sucedía. Aunque él era Dios hecho hombre, y necesitaba como hombre la comunión con el Padre. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Número 2, llevad mi yugo. Mi yugo.
Allí hay una revelación que no es tu obra, que no es tu iglesia, que no son tu gente, que no son tus ovejas. Llevad mi yugo, no es tu yugo, no es tu carga. Que el diablo te va a confundir, tú vas a creer que es tu carga, que es tu disposición, que es tu buen hacer. Y la palabra de Dios enseña que Jesús lleva mi yugo. Lo que pasa es que yo quiero llevarlo contigo. El yugo, siempre iban dos animales, dos bueyes, siempre dos. Uno el principal y otro el que estaba aprendiendo. Y Jesús le dice, llevad mi yugo. Cuando tú crees que es tu yugo, cuando tú crees que es tu carga, cuando tú crees que es tu obra, ya empieza el colapso. Mi yugo. Lo que pasa es que yo, Jesús, soy tan bueno que quiero compartirlo contigo. Vamos a llevarlo entre los dos, porque un yugo es cosa de dos. Pero recuerda que aunque lo llevo tú y yo, el yugo es mío. La iglesia es mía, la gente son mía. Y ahí cuando tú entiendes bien clarito esto, empiezan a desaparecer los problemas. Porque tú sabes que tú no tienes fuerza en ti mismo para llevar la obra de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros. Número 3, aprended de mí. Dos cosas. Mira que hay cosas que aprender de Jesús. Pues en relación a poder encontrar reposo, hay dos cosas que tú no puedes descuidar jamás. Sin estas dos cosas viene el cansancio ministerial. ¿Cuáles son estas dos cosas? La mansedumbre y la humildad. Wow. La mansedumbre y la humildad. Por eso es necesario entrar al ministerio en el ya de Dios. Porque nadie nace siendo manso. Nadie nace siendo humilde. Es un proceso. Y si vas antes o fuera del proceso, vienen los problemas. Aprended de mí la mansedumbre y la humildad. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es lo contrario de la bravura. La mansedumbre es la capacitación del Espíritu Santo para no reaccionar frente a las presiones tan fuertes que hay en el ministerio. Hay dos cosas que se parecen pero son diferentes. Una cosa es la acción y otra cosa es la reacción. El hombre de Dios no reacciona, acciona. Tiene la el hombre que es manso porque ha sido procesado por Dios. Voy a hablar para que lo entendáis. ¿Cuántos han visto una corrida de toros alguna vez? Alguna vez, aunque no eras cristiano, o aunque eres cristiano y lo has visto en la tele, no pasa nada. ¿Sabéis lo que es un toro manso, no? Es aquel que el torero lo provoca y no arranca. Eso es un toro manso. Que es un toro bravo, que le hace decir torero y ya está embistiendo. El hombre de Dios, la mansedumbre del Espíritu es aquella que cuando vienen las provocaciones, cuando vienen las presiones, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, entre compañeros, entre ministerios, entre miembros, etcétera, 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 ha sido procesado y no reacciona, se calma, busca a Dios, recibe dirección y actúa. Ese nunca se equivoca. Cuando yo, porque todo lo hemos hecho, cuando yo he reaccionado, he metido la pata. Y luego he llorado. Pero ya lo has hecho. Por eso dice la Biblia, que para mí el más grande ministerio del Antiguo Testamento, llamado Moisés, 40 años de proceso, a los 40 años era un tío bravo, o sea, para adelante. Me mato a un egipcio, lo entierro, mañana mato a otro. Todavía estaría matando egipcios y enterrando si Dios no lo hubiese procesado y no hubiera conseguido nada. Pero cuando Dios lo procesa y tiene 80 años, ahora es un hombre manso. Ahora no reaccionaba. Ahora buscaba a Dios y entonces actuaba, accionaba.
De tal manera que dice la Biblia que Dios dijo de él, mi siervo Moisés es el hombre más manso de la tierra. Una vez reaccionó, cuando no debía de haber reaccionado, y le costó entrar en la tierra prometida. Imagínense la enseñanza que hay. La mansedumbre. Porque si eres bravo en la carne, vas a tener problemas serios en el ministerio. Y te digo más, todo lo que escriba con la mano, lo borrará con el codo. Todo el trabajo de un año, en un día donde tú no controlas y reaccionas, lo echas a perder. La mansedumbre. Y eso, dice Jesús, produce descanso. Eso produce el reposo en el ministerio. Y lo último, la cuarta pata, la humildad. Porque fuera de la humildad nuestra alma no reposa. ¿Qué es la humildad? Además, la altivez, que es la antítesis, dice que paraliza la gracia de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No tenemos tiempo porque vamos a ungir a los hermanos, pero humildad tiene que ver con el reconocimiento de lo que tú eres fuera de Dios. Porque humildad viene del latín humus, y el humus es el polvo de la tierra. Por eso nos llamamos humanos, porque salimos del humus, que es lo que los latinos le llamaban, ese es el humus, el suelo. Y en hebreo es Adán. Adán no es otra cosa que humano, o terrestre, terrenal. Y la humildad es el reconocimiento de lo que tú eres sin el toque de Dios. Tú eres humus. Yo soy humus. Yo soy polvo de la tierra. Cuando Dios sopla en mí su aliento, entonces soy un ser celestial. Porque tengo el aliento de Dios. Pero yo tengo el aliento de Dios porque Él sopló sobre mí. Pero Él me formó ¿de dónde? Cuando tú hagas todo aquello que tienes que hacer en el ministerio, no te olvides. Génesis 5:2 dice que Dios le puso un nombre a Adán y a Eva, a los dos. Eva se lo puso su marido, pero antes de llamarse Eva, ella se llamaba Adán y él se llamaba Adán. Génesis 5:3, por si alguno lo duda. Dios le dijo, tu nombre es Adán y tu nombre que saliste de es Adán. Porque Adán significa en hebreo lo mismo que humano en latín. ¿Por qué le puso ese nombre? Porque Dios quería que el hombre tuviese constancia. ¿De dónde? Ahí lo tenéis. Envió y vivió Adán llamó su nombre. No, este no es. El 5.2, mira a ver el 5.2. Ponme el 5.2. Varón y hembra los creó Dios y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. Llamó el nombre de ellos los dos. Adán en hebreo es terrestre, terrenal. Cada vez que Dios lo iba a salvar decía, hombre terrenal, ¿cómo está? Hombre terrenal, ¿cómo está? A los dos. Dios estaba interesado. La palabra humildad significa reconocer lo que tú eres en Dios. Si Dios te usa usando milagros, no olvides quién eres. Si Dios te usa rescatando gente, no olvides quién eres. No olvides el nombre que Dios te puso. ¿Qué nombre le puso? Adán. En latín, humus, humano. En castellano, terrenal, terrestre, tierra. Que eres tierra, tierra del suelo. Pero Dios nos enalteció, porque Él enaltece a los humildes. El ministerio, David Milagri, es un tesoro, dice Pablo. Pero un tesoro que está, ¿dónde? En vasos de barro. Por eso estamos tan incómodos los ministerios muchas veces, porque no queremos que la gente vea el barro. Solo queremos que vea el tesoro. Hasta que el Señor no te libere de eso. A mí me encanta airear mis debilidades, mis pecados y decírselo a la gente. Ya está. Eso me da descanso, ya está. Porque la gente ve en ti los tesoros del ministerio, que son increíbles. Pero esos tesoros están dentro. ¿Tú quieres saber cómo soy yo? Pregúntale a mi mujer.
Ya está. Cuando Dios te dé algo grande a través de mí, aprovéchalo, pero ese no fue yo. Ese es el tesoro que Dios ha puesto en nosotros por su gracia. Yo soy el barro. Y cuando tú reconoces eso, eres humilde. Y dice Jesús, aprended de mí esto y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo he visto muchos ministerios, usados por Dios. Y pasa algo donde hace así Dios, ¡plá! Porque se enaltecen y olvidan de dónde salieron. Y es la naturaleza de Dios. Dios resiste al altivo. Dios no va a cambiar. Cuando Dios usa a una persona y esa persona no permanece en humildad, Dios corta esa unción. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es muy importante en el ministerio. Bueno, amén. Vamos a ungir. Le voy a pedir a los hermanos, a los ministerios que están aquí, que nos acompañen. Van a salir Milagri y David y vamos a ungirlos y a enviarlos. Por favor, Julio, acompáñanos. Ismael también. Aleluya. Hermano, si quiere salir, puede salir también, claro que sí. Vente para acá. ¿Quién más? José Carlos, por supuesto. Y vamos a ungir a... Las pastoras también pueden salir si quieren, ¿vale? Sin ningún problema. Antonia, Lidia, etcétera. Tráeme el aceite. Eso, muy bien. Muy bien. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a imponerle las manos, ¿vale? Toda la iglesia se pone de pie. Oh, aleluya. Un poquito nada más, ¿vale? Eso es. Un poquito más. Eso es. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Venga, antes de ungirlo, hermano Guillo va a hacer una oración. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre. Oh, queremos seguir, Señor, bendiciéndote y dándote gracias, Señor. Amén, por este llamado, Señor, aleluya. Por este buen sentir que tú has puesto, Señor. Aleluya en estos tus siervos, mi hermano David, mi hermana Milagri, Señor. Aleluya, donde sabemos que tú ya lo has procesado, Señor, lo has capacitado, Padre, y ahora queremos enviarlo, Señor. Como siervos tuyos, Padre, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, que tú lo sigas respaldando, Señor. Tú lo utilices con poder, Señor, con milagros, con maravillas, con señales, allá esa tierra donde tú lo llevas, Señor bendito, que todo lo que pise, aleluya, sus pies sea conquistado, Señor, con la gracia que tú le das, Señor, con la unción que tú, aleluya, ya has derramado sobre ella, Señor, aleluya, oh, llama, aleluya, gloria, sabemos